Muy bien, continuamos con una parte súper importante de este curso, que es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico trifásico de inducción. Por experiencia puedo decir que estos motores son los más utilizados en la industria. Ya en la actualidad estos son los que más se los utilizan. ¿Por qué? A ver, porque si nosotros podemos ver aquí en esta gráfica, tenemos un motor, por decirse, en vista transparente, ¿verdad? ¿Cómo está conformado? Tiene un estator donde está el arrollamiento, tiene el rotor donde es la parte móvil. Ahora, a diferencia de otro tipo de motores, por ejemplo un universal, un síncrono, que tienen escobillas, es decir, va a tener partes, carbones que se pueden desgastar, partes mecánicas que únicamente pueden producir desgaste y por el funcionamiento, y ahí vamos a tener inconvenientes a largo plazo. En un motor trifásico inducción, por eso su nombre inducción, el estator va a inducir un movimiento en el rotor, pero esta inducción va a basarse en el principio de transformador, es decir, no hay ninguna parte mecánica para que se produzca esa inducción, es inducción electromagnética, no hay acoplamiento mecánico. Ahí es donde su gran uso para, por ejemplo, para tareas de mantenimiento. Si, por ejemplo, se me dañan los rodamientos, que esa es la mayor parte, un 70% que se dañan, únicamente yo reemplazo estos rodamientos y listo. El mantenimiento es súper sencillo. La verificación de problemas también es súper sencillo. Tiene 3 cargas balanceadas, por decirse. Yo para medir únicamente con una pinza milimétrica mido mis 3 fases. Facilito. No hay condensadores, por ejemplo en el caso ya de los monofásicos, necesito condensadores, entonces ya debo medir el circuito de condensadores, circuito de arranque, circuito de trabajo, ver si está bien, ver si no tiene ningún inconveniente. En cambio aquí no, solo tengo mis 3 bobinas, mido como se comunicaba, tiene 3 cargas, es una carga trifásica balanceada, entonces la corriente me va a dar igual en las 3 fases, ¿sí? Entonces también ahí es mucho más fácil en la detección de problemas. ¿Qué más? Esto se utiliza ya mucho en la parte sabiendo esto, ¿no? Sabiendo cómo funciona, cómo implementamos la potencia corriente. Por eso en nuestro canal de YouTube tenemos Teslamatic, cómo funcionan los variadores de frecuencia, un video súper pero súper explicado, súper detallado. Al momento de que yo acoplo un variador de frecuencia, igual puedo variar la velocidad de este motor, fácil conexión, fácil programación de un variador, etcétera. Es decir, este motor es el más utilizado en industria, aparte ya de los servomotores utilizado ya en la parte de automatización, robótica y posición, ¿verdad? Pero estos se utilizan, por ejemplo, para bandas transportadoras, polipastos, se utiliza para elevadores, amasadoras, troqueladoras, etcétera, etcétera. Es decir, un sinfín de aplicaciones. Ahora, ¿cuál es su principio de funcionamiento? Vamos a explicarle rápidamente. Cuando yo circulo, ¿no? Vamos a irnos a un circuito básico de alterna, por ejemplo. Vamos a tener aquí un circuito, vamos a tener aquí, por decir, una resistencia y cierre circuito. Al momento de que yo cierre circuito, ¿qué va a empezar a ver? Va a circular una corriente. Hay una ley que indica que al momento de que circula corriente por mi cable, va a producirse un campo electromagnético. Eso es una ley de electricidad. Al momento de que yo, por ejemplo, al momento de que yo alimento con 3 fases a mi motor, por algo es trifásico, en cada arrollamiento va a inducirse un campo magnético. Al momento igual, como yo ingreso 3 fases desfasadas 120 grados, la conjugación, es decir, la combinación de estos 3 campos magnéticos de las 3 fases va a producirse un campo magnético giratorio. Si ven aquí cómo va, ¿no? Extendiendo y apagando, van cambiando de norte a sur la polaridad. ¿Por qué? Porque es alterna, ¿verdad? Va de 0 a menos y de 0 a más, es decir, por algo es corriente alterna. Va a generarse un polo norte-sur y vemos la interacción de estos 3 campos magnéticos va a generar un campo magnético giratorio. Tal como está acá, miren, está un campo magnético giratorio. Ahora, hay un campo magnético giratorio y ahora sí, por ley de inducción electromagnética, y ahí es el principio del transformador eléctrico, ¿verdad? Voy a tener un primario y un secundario. Aquí va a generarse un campo, ¿ya? Y la interacción de este campo va a generarse un campo aquí magnético. Y tengo yo cable, y la interacción de un cable con un campo magnético que varía, porque eso sí debe cortar líneas electromagnéticas. En este caso el campo está variando, entonces el cable corta las líneas electromagnéticas y se produce aquí, se induce aquí un voltaje. Si aquí hay un voltaje de entrada, va a producirse un voltaje de salida. Lo mismo sucede acá, miren. Y aquí están los pasos, ¿no? El campo magnético giratorio que se produjo acá va a inducir un voltaje dentro de las barras del rotor.
¿Por qué? Porque las barras del rotor están cortocircuitadas. Si ven acá, en los extremos del motor Joule-Darrilla puede influir una corriente en el rotor. Entonces, ¿qué indica eso? Se genera el principio de transformador. El arrollamiento, campo magnético giratorio, induce a mi rotor, que sería sería el primario, ¿no es cierto? Y este sería el secundario. Y al momento de que induce un voltaje, ¿qué va a inducir al momento de que yo tengo voltaje? Y yo tengo aquí ya sería barras cortocircuitadas, va a tener una resistencia, ¿verdad? Va a tener ahí y va a inducirse una corriente, ¿verdad? Entonces la corriente ahora va a producirse lo propio. Tengo corriente inducida, va a generarse, ¿qué? A ver, un campo magnético, pero ahora en el rotor, ¿ya? Debido a la superposición del campo magnético de rotación exterior, sería este campo magnético, ahora, y el campo magnético del rotor interno, se crea un par de torsión. Este par de torsión lo que va a hacer que, a ver, va a generar de que mi rotor se mueva y se produzca movimiento. Es decir, la interacción del campo magnético giratorio de mi motor eléctrico trifásico de los bobinados, ¿sí? Va a interactuar con el campo magnético que se genera en el rotor porque se induce un voltaje, se induce una corriente. Y esa parte, esa interacción de los dos campos va a hacer que se genere un par de torsión. ¿Y qué va a hacer? Va a empezarse a mover mi rotor. Prácticamente así sería. Obviamente hay muchas formas detalladas más de explicar esto, pero yo como digo, ¿no? Cuando estamos en campo, cuando nosotros estamos viendo cómo funciona una máquina, debemos saber el principio básico. Ya se genera un campo magnético en mi rotor trifásico, giratorio, y ese va a inducirme un voltaje, y ese voltaje va a inducir una corriente en mi rotor, y esa corriente va a inducir un campo magnético en mi rotor, y la interacción de esos dos campos va a hacer que se mueva mi rotor. Y listo, así funciona un motor eléctrico trifásico de inducción. Ahora, miren, aquí ya está, ¿no? Funcionando. Y ahora vamos a ver la parte de la velocidad. Y ahí es donde viene la velocidad sincrónica. La velocidad sincrónica o la velocidad de rotación sería a la velocidad 120 F por el número de polos. Por eso es que hemos visto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 4 polos, hagámonos 120 y tengo una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuál es mi velocidad de rotación, verdad? Esa sería la sincrónica. Cuarta 33 por 6800 RPM. Entonces esta sería mi velocidad sincrónica, 1800 RPM. Pero aquí vamos a tener una parte que se llama, y eso es muy importante también, es deslizamiento. ¿Qué indica esto? De que mi rotor nunca, por eso se genera, ¿no? Por eso hay una interacción, porque ahí va a haber un desfase entre los dos campos magnéticos y ahí se produce un torque. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que nunca va a alcanzar en velocidad del rotor, va a ser igual que el campo magnético giratorio, nunca va a ser igual, ¿ya? Entonces mi motor, por ejemplo, va a girar, ¿no? Dependiendo del deslizamiento que tenga el motor, puede girar, si es mi motor de 1800, la velocidad sincrónica, puede girar, por ejemplo, a unos 1740 RPM, ¿ya? Esta sería la velocidad del rotor, ¿verdad? Y aquí es donde yo puedo expresar esto en función de valores, ¿no? ¿Cuánto es mi deslizamiento? En este caso, si es mi velocidad 1800 RPM, sincrónica. Y si tengo una velocidad que yo puedo medir con un tacómetro, ¿verdad? Un tacómetro me da 1740. Entonces, ¿cuál sería el deslizamiento? Sería 60 RPM. Y lo propio se puede establecer también en número de porcentajes. Entonces, miren, esta sería la velocidad sincrónica. Sería esta, ¿verdad? NS sería esta de acá. Menos la velocidad que yo mido sobre la velocidad sincrónica por 100. Y yo voy a tener un valor ahora expresado en porcentaje, ¿sí? Entonces, mucho ojo, ¿no? Entonces vamos a tener la velocidad sincrónica que yo calculo por esta de acá, 120 el número de polos, y la velocidad del rotor que yo puedo verificar, ¿no? En la parte de midiendo con un tacómetro puede ser la una, ¿sí? Y ahora, esta acá, volviendo a esta ecuación, y eso lo he explicado, ¿no? En la parte de los videos que yo tengo de variadores de frecuencia, de motores eléctricos, etcétera. 120 F por el número por la velocidad de mi motor. Y aquí viene una parte, ya si queremos adentrarnos en lo que es lo respecta a los variadores de frecuencia. ¿Cómo varío la frecuencia de mi motor? Y aquí viene la respuesta en esta ecuación. 120F el número de polos. Esto 120F es una constante, así que esto queda ahí. F, sí puede ser variable, y número de polos también puede ser una variable. Pero ahora, el número de polos viene dado a la parte de rebobinaje de mi motor. Entonces yo digo cuántos polos quiero poner a mi motor, si quiero de 2, 4, etc. Entonces ahí va variando la velocidad de mi motor. Pero una vez que yo armé mi motor, rebobine, si yo quiero variar la velocidad, debería otra vez destruir mi estator, ¿verdad? Volver a rebobinarlo,
ahora si quiero a una velocidad de 1800, ahora si quiero a una velocidad de 3600, debería cambiar el número de polos en el rebobinaje y fusionaría, pero nada práctico, ¿verdad? Por eso había los llamados motores Dallander, que podía yo intercambiar. En el mismo bobinado había dos polos, o sea, dos tipos de polos, puede ser 2, 4. Entonces yo podía hacer una configuración de conexión sería 1800 RPM, otra sería 3600, pero como digo, no sería nada práctico. ¿Por qué? Porque me limito únicamente a dos velocidades. Entonces, la otra opción, ¿cuál era? Ya esta, por decir que media descartada. La otra, ¿cuál era? Variar la frecuencia. Y ahí es donde ingresa la parte de los variadores de frecuencia. Ya con el aumento de la tecnología y hoy en día ya los variadores de frecuencia son muy utilizados. ¿Por qué? Porque ya mediante esto yo puedo variar a mi antojo la frecuencia, es decir, desde el mínimo, es decir, quiero 1 hercio, hasta 60, 100 hercios, más frecuencia incluso. También, ¿no? Eso es un tema muy aparte, pero sabiendo esta fórmula yo digo, yo puedo variar la velocidad de un motor variando la frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí puedo subir o bajar dependiendo de mi aplicación que yo desee. Entonces es fácil, ¿verdad? En resumen hemos visto, ¿no?, cómo se genera el campo magnético giratorio, cómo funcionaría mi motor eléctrico trifásico, el deslizamiento muy importante, ¿no? Y ya vamos a ver ahora sí en la parte de control de motores, que eso nos interesa, ¿verdad? Continuamos.